Bueno, buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí para presentar el libro de mi querido Ricardo Joshua Silva. Gracias a Nina, gracias al Instituto por haberme invitado a hacer esta presentación. Betty, qué padre estar juntos en una mesa. Y bueno, pues yo voy a empezar por lo que escribí y espero que haga honor a la calidad de este libro que me pareció verdaderamente maravilloso. Bueno, yo soy también escritora, poeta y bueno, coordinadora de cultura del péndulo, que eso no tiene mucha relevancia para ahorita, pero sí lo tiene para mi ser también judío, mexicano, escritora, muy identificada con los temas que trata Ricardo en el libro. Entonces me voy a permitir leer el texto que escribí. Es un honor para mí estar con ustedes esta noche para presentar el primer libro de Ricardo Silva, quien ha logrado, ¿se oye bien? Sí, bastante bien. Quien ha logrado a través de un trabajo pulcro y bello presentarnos esta obra de poesía bilingüe, hebreo-español. Conocí a Ricardo hace muchos años en Radio Aleph, a donde él trabajaba. Posteriormente fue mi alumno por poco tiempo, hace ya muchísimos años. De pronto su libro me llegó a las manos como una oportunidad para hablar de él como un extraordinario poeta y del libro como producto de una sensibilidad singular, aquella que ha sido atravesada en carne propia por los exilios, por la extranjería, por la condición de judío, ahora judío israelí y mexicano también, que ha atravesado continentes para encontrarse a sí mismo en todo otro, en la amada, en Dios. Ahí vamos. En este andar consciente en el que se reconoce como extranjero en todas partes, como un judío errante viviendo en Israel, el poeta es un hombre de identidades múltiples, que se siente mirado por el otro como extranjero. De ahí parte para explorar su alma, para mirar las rutas que ha recorrido y ofrecerlas con una inteligencia y belleza únicas. Confieso que yo, siendo poeta, casi no leo poesía, pero el libro de Ricardo me atrapó desde el primer momento. Me identifiqué no solo con los senderos recorridos, sino con esa condición de extranjera que siento a veces viviendo en México, pero que también viví estudiando en Israel. El libro comienza con un epígrafe de la Torá. El extranjero que vive contigo debe ser tratado como un habitante nativo. Ámalo como a ti mismo, pues tú has sido extranjero en Egipto, yo soy el Señor tu Dios. La Torá ya está en la Biblia y está esa cita ahí, y así empieza con ese epígrafe. La suprema ética divina está ahí como orden y conciencia plena del extranjero. Inmediatamente después nos dice Ricardo: la migración es la leche que nutre el desarrollo humano y el exilio me enseñó a domesticar el ego. La mejor resistencia se ubica en uno mismo y crea, como él lo dice, un canal de agua para mirar nuestros propios exilios. En ese océano de voces donde nos miramos, espejo del ser en su condición migrante. ¿Acaso nacer sea el primer exilio? Llegar a este mundo expulsados de la entraña materna y divina. El viaje, nos dice Ricardo, es fuga y alumbramiento. La maleta es un útero preñado que puede dar a luz. Después nos habla del soplo, el aliento del otro como único espacio verdaderamente habitable. Ahí donde la única forma de retorno es el amor de la amada. En un beso entonces podemos salvarnos de nuestros exilios. Los adioses son otra forma de exilio, partir del otro para regresar a uno mismo. ¿No es acaso eso el Lech Lecha? Dios ordena a Abraham y a Sará dejar la tierra conocida, en la Biblia de la Torá está esta parte del Lech Lecha, donde Dios ordena a Abraham y a Sara partir de la tierra, de la patria, de la casa de los padres, para ir hacia el vacío, que en realidad es otra tierra, pero que ellos no saben bien a dónde van. Entonces partir hacia el vacío, que a su vez es promesa del porvenir, de la tierra prometida. El encuentro con la divinidad, al parecer, tiene que ver con esa orden de partir que se le da al primer profeta de Israel. Para volver hay que dejar la tierra, nos dice Ricardo, embarcarse en una nave peregrina, descubrir que a la distancia el océano cabe en un bocado. Y de verdad tienes versos extraordinarios. Yo decía, órale, no puedo dejar de leer. Me encantó. Este libro me remitió pues a los patriarcas del pueblo de Israel, a Abraham, a José, a Moisés, que representan el arquetipo de ir, abandonar para encontrar, de ir caminando para encontrar otra cosa siempre.
y que de alguna manera van siguiendo la voz de Dios, ¿no? También, y a veces van escapando del otro y a veces van, ¿no? Estos movimientos que en espirales nos impelen a partir, a andar para retornar, no solo al núcleo de nosotros mismos, sino al núcleo de nuestro pueblo, al centro del Creador mismo. Pero lejos ya de ser recio o inmune a estos partires y regresares, Ricardo, con sensibilidad excelsa, nos dice: mis ojos pasearán por tierras inéditas, tan imperceptibles como quien riega viñedos con el sonido de las lágrimas. No conforme el poeta por viajar por las tierras del mundo, nos habla de viajes por el universo, donde las galaxias se agolpan chorreando luz. Y ahí, con esa simple frase, nos habla de una mística, de un poeta místico, porque Ricardo va de la física a la metafísica en un instante y guarda para sí mismo esos océanos que atesora con el amor con el amor en el que va, con el amor y el dolor que lleva en sus andares. En el poema Se desfonda el paraíso, Ricardo nos habla de mis temas predilectos, el arquetipo de paraíso, caída y retorno, y este movimiento en tres partes, sobre lo cual escribo: anda el poeta en la espiral de su desierto, ronda la piel y el agua, se hunde en el océano de los exilios, porque no puede más que saberse vivo. Entre los viajes, como nómada, no puede deshacerse del camino, de tierra en tierra, de lengua en lengua, palpitando amores, el cuerpo de la amada, de pregunta en pregunta, afirmando en versos las respuestas. En tierras inéditas da con su destino y anhela lo que anhelamos todos, con deseo inmenso retornar al paraíso. El libro está dividido en 3 capítulos. El capítulo 2 me parece comienza con una cita de Israel Ashendorf, que me encantó, que dice: de cada tierra que habité, solo fue mío lo que se adhirió a mis zapatos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Está increíble. Y dice, y casi como con una constatación, Ricardo nos dice, y habla en unos versos que me encanta esa imagen, de hundir los dedos en el espejo, como si el espejo fuera un océano, imagen entrañable por la que el espejo se convierte, ya lo dije, en un océano, también donde el propio rostro viaja de una cara a la otra, quizás en el anhelo de hablar cara a cara con Dios como Moisés. Salir de la entraña materna es el primer exilio, a donde se anhela volver, ahí donde la entraña materna es la entraña santa de Dios, hundir los dedos en el espejo para encontrar el rostro de lo eterno. Porque lo que busca Ricardo, el poeta, es ese or en or, es que es imagen. ¿Por qué? Porque lo que busca Ricardo, el poeta, y ahorita les voy a explicar qué significa or en or. Lo que pasa es que en hebreo la palabra or, o sea, él le llama una equisonoridad lingüística. En hebreo la palabra or tiene 2 significados. Escrito con ayin es piel, pero escrito con aleph es luz. Entonces él hace ese juego y nos dice: or con ayin es para llamar a la piel, desde el hebreo or es llamar a la luz. Se disipó la incertidumbre cabalística de la equisonoridad. Or en or, porque apareciste en entresueño y me envolviste como párpado al desvelo, y fuiste piel y fui luz. Bueno, esos descubrimientos lingüísticos que se hacen a veces en el hebreo, que a veces a mí también me ha pasado, son como toda una apertura a nuevas significaciones, y pues nos convierte en pequeños cabalistas, pequeñitos, así pequeñitos, ¿no? El escritor busca en los resquicios de las sílabas hebreas nuevas significaciones que se abren a través de los juegos lingüísticos en el hebreo, que es la tinta del infinito. Ahí vamos. En el poema Noche Distinta, Ricardo hace alusión a la pobreza como una forma de exilio, lo cual nos invita siempre al acto ético y poético de dar. Uno de los retornos posibles a los que nos invita el autor es el retorno a Dios. Y cito: pego el oído en el borde de la galaxia para escuchar sobre la empresa nuestra que la agonía de la factura es ficticia, que sin ser eres todo uno. Has dispuesto para mí una boya en mano humana, ya flotando a la deriva de la bendita nada. Yo me inventé que eso era regresar a la eternidad, regresar a Dios, pero bueno, esa fue mi interpretación, así me sonó la verdad.
Y aunque la ironía pasa por estas palabras, el poeta sabe que retornar a esta bendita nada, que es el todo, es el espacio sagrado por excelencia, donde todos los exilios se convierten en encuentro con la divinidad que nos llama. Me gusta mucho una parte donde Ricardo habla del viaje como circunstancia. Atesora, pues, ese ser errante, abrázalo, entender que ahí está la riqueza del ser que recoge en los caminos su verdad. Y cito estos versos que tocan ya con un razonamiento filosófico. Es mejor, miren qué bonito, porque eso ya parece filosofía pura, es mejor conservar la fugacidad, no sea que nos volvamos posesión, mejor compartir la distancia, el viaje como hábito y la brevedad como circunstancia. Muy buen logro, un aplauso, no lo digo. Para ascender a otras escalas, el autor con sensibilidad profunda nos pide romperles la matriz a las tinieblas y parir el día. Desde los muertos ascendía la luz, desde los muertos ascendía la luz, propaga inversa la locura. Aquí el poeta, ya dueño de sí mismo y de sus múltiples exilios, le da un sentido al nomadismo. Me gusta mucho la humildad de Ricardo, manifestada en versos hermosos. ¿Acaso será la humildad fruto de ese saber del extranjero? El poeta encuentra pues sabiduría en sí mismo y en el otro, y desde ahí nos habla, desde el hueco que han dejado todos los desprendimientos, desde un vacío interior que sin embargo es consciente de la nada plena. Y cito: da serenidad saber que siempre hay alguien que sabe más que uno, y me adivino útil, porque una tarde cualquiera las alabanzas me preñaron vivo. Después, así el escritor logra que el poema sea también una plegaria. Y cito: Señor del universo, poco entiendo de la charla, me miran hablar, miran nada que hago verde, como el mobiliario de la Tajaná. Es interesante ver en Océano de Exilios esta combinación que Ricardo hace entre el mundo material y el mundo espiritual. Su encuentro con la palabra es posible, su encuentro con la palabra indica la aspiración de una redención. Y cito: no me he venerado, y ahí ya se me fue a mí. No me he envenenado la palabra se ausenta, me aísla, la palabra me redime, la palabra precisa construye, solo la palabra salva, que no deserte la palabra, que no me ignore. Porque, ¿qué haría el poeta, el extranjero? ¿Qué haríamos todos nosotros sin la palabra como un ala con la que nos agarramos a la piel de Dios? La palabra, un vínculo con el otro y con uno mismo, vínculo con la cotidianidad. Vínculo con la cotidianidad y la inmensidad. Pero a esa palabra hay que buscarla, pedirle que no nos ignore, que se revele a nosotros para escribirla, para construir el poema, para construir mundos mejores. La palabra nos hermana, nos hace uno y nos permite la comunión con el otro. Y cito este último poema: somos hermanos tú y yo, el día de hoy es nuestro. Miro mi reflejo del cristal, hay un niño de regreso a casa, mientras un empedernido sol en millones de años evapora la lluvia, cae sobre la hierba, sobre la arena, sobre los templos, sobre el camino de una hermandad apuntalada, sobre nuestros desiertos y los muertos. Así termina este extraordinario libro, así los exilios llegan de alguna manera a su fin, así la condición de extranjería se convierte en hermandad, así Ricardo, el poeta, logra redimirse a sí mismo y a la humanidad entera. Gracias, querido Ricardo, por ofrecernos este océano de exilios en el que nos encontramos todos. Gracias por la valentía, la verdad, la profundidad y la belleza de este tu primer libro. Pedimos a Dios que te bendiga y bendiga la obra de tus manos, que bendiga el sendero de todos nosotros. Pedimos que en nuestros viajes nos encontremos a nosotros mismos y al otro, y a Dios y a la palabra redentora. Que la ética de tu libro esparza semillas de luz por todos los mundos y que nos encontremos siempre hermanados por la palabra luminosa, por la palabra divina, por la misericordia de nuestro Creador. Muchísimas felicidades, que este sea el primero de muchos libros más. El océano de los exilios de un poeta transmutado. Frase como para grabar en la memoria. Cito: la migración es la leche que nutre el destino humano. Leche, símbolo de entrega, de deseo de compartir, como el Shavuot,
cuando los lácteos señorean la mesa festiva en recuerdo del Matán Torá, de la entrega de la ley equiparada a la leche. Porque hacer aliyá, como en el caso de Ricardo Silva, semeja llegar a la tierra de la leche y la miel. Ricardo Yoshua Silva, remedo del mítico Ulises, se hace a la mar cuando ésta promete desazón, en pleno revés cósmico, cuando una inesperada e infame plaga diezmó al género humano. En sus palabras, durante una infestación viral de dimensión planetaria. El Ulises, colono Moisés de este poemario, océano de palabras, llega venturosamente a su destino, obviamente transmutado, decantado, fortalecido, agradecido de haber sorteado uno y más peligros, seguro de que no habrá naufragio en su cama, a salvo como dentro del seguro y acogedor vientre materno que ahora habita. En un juego de palabras, el poeta aprendió a penetrar en las entrañas de la lengua hebrea al jugar con los homófonos or y or, porque entre la luz y la piel buscó y encontró un refugio. Jerusalén, pan, esperanza y duelo, pan de banquete, almuerzo para un Mesías hambriento. En esta afortunada versión bilingüe, dueño de metáforas y juegos propios de la retórica, tanto en hebreo como en castellano, habla, por ejemplo, de la perla, símbolo de la belleza, nacida del rechazo de una arenilla, piedrecilla o basura en la ostra que la contiene. Sin embargo, en el poemario que nos ocupa, la perla es lágrima y además, y sobre todo, viene quebrada, rota, dividida. Nos preguntamos, como en su tiempo Judá Leví, nacido en el siglo II español, en una sentida sionida o poema de Sion, confiesa estar, parafraseo el poeta filósofo, autor del Kusabi: estoy en el occidente y sin embargo mi alma está en el oriente. Y al oriente viajó nuestro querido Ricardo Yoshua, de apellido Silva, a mi parecer heredero de los desterrados del Sefarad del siglo XV. ¿Sí? Lo que estoy inventando. Sí. Más adelante, no le quedó otra mirada. Lo miro así con esos ojos, ok. Más adelante reaparecen las lágrimas y las perlas en la magnífica y recomendable poesía. Al Ulises Ricardo le parece tan nostálgico el océano que le nació iluminarlo con sus lágrimas, que cayeron como brillantes perlas que se quebraron al posarse sobre las olas. Olas, a nuestro parecer, cúmulo de lágrimas saladas. ¿A su salud? Y de repentina cuenta, las perlas quebradas logran reintegrarse a través de la palabra que salva. La palabra es esencial en el océano de los exilios. De ahí que en pleno desastre se solicita al cielo que el granizo de acero no nos caiga. Afirma, ojalá y pudiera ponerlos bajo el manto de rezos y protegerlos por si revienta el universo para ambos bandos, en este caso de enamorados. Pensamiento humanista que nos cautiva. En este juego de transmutación, ejemplificada por la perla,
Asimismo transmutada, Silva incluye a la sirena, singular personaje mítico marino, incluida en la Odisea de Ulises, prototipo del navegante, en este caso invadida por el hastío. En la Odisea homérica intentan con su voz atrapar a Ulises para evitar continúe su periplo destinado por los dioses. El navegante, atado al navío ensordecido, se libera del influjo melódico. En Silva se pregunta como si se estuviera en la cena pascual, ¿para qué sirven las sirenas? Argumentamos que como personajes de mitos, leyendas y cuentos. Silva argumenta poéticamente, para acoger migrantes. Le cantan al desterrado historias del Nuevo Mundo, erigen un refugio para compostar perlas quebradas, diluidas en agua salada, de un río que no tiene vuelta ni contraflujo. Poesía pura, imágenes que se concatenan para enriquecer el afortunado texto que nos ocupa. Como ya se advirtió, Silva Ulises logra transmutarse y transmutar lo quebrado, lo roto, lo dividido. Símil del pueblo de Israel, logrando un cuasi milagro, el compostar perlas, es decir, multiplicar perlas en un flujo de vida y sin vuelta de hoja. El milagro en este caso es sinónimo de Mizug Galuyot, de la adaptación a la nueva tierra donde habita un gato binario blanco y negro, una lagartija nacida en una terraza, donde la milpecet israelí funciona como escenario vital, familiar, colectivo. En el poemario se coronan la adaptación y arraigo a la Jerusalén llorada y cantada por siglos, donde vienen gatos, turistas y sabios. Eso es maravilloso, tienen que leer el libro, ¿no? Para entender que es una maravilla, donde vienen gatos, turistas y sabios, quienes husmean las piedras por si alguien les ha dejado un recado. Escena que nos conquista con su frescura y humor, incluso ironía. Felicitamos al poeta y a la larga lista de personas quienes hicieron posible que salga a la luz este poemario luminoso y aperlado, digno de ser cantado y contado por sirenas cantarinas, de bella voz y de notable memoria. Cada palabra es una perla, como es el caso de Mihar Rimim, selección de perlas de Shlomo Ibn Kevirol, autor hebreo de la tan añorada Sefará, parafraseando Ricardo Yoshua Silva, aquí presente. Ideal refugio del ayer para compostar palabras, frases cargadas de erudición, bagaje que no estorba, en el ayer, en el ahora. Gracias. Quiero agradecer desde luego a Nina, que gracias a ellas la construcción de todo esto que me tiene ahora tan emocionado. Desde luego a Jenny, por sus palabras de ahora, pero por su amistad, su enseñanza, el que me hayas inspirado a que yo pudiera escribir, porque cuando tú me leías, me decías, esto es poesía, yo decía, no, son cosas que se me ocurrieron en ese instante, y tú insistías, no, eso es poesía, hagámosle caso. Y a la maestra de Rubinstein, que yo siempre, sobre todo cuando invitábamos al programa El Aleph, allá con Enrique Ismael, yo la veía tan lejana y decía, esa señora sabe tanto y lo que escribe y lo que veo, yo la veía como
algo deseable para alcanzar a alguien como ejemplo para copiar, pero obviamente es como un cachorro queriendo llegar a ser el líder de la manada. Y yo decía, bueno, pues la maestra Winston ya es una persona que tiene una trayectoria. Mucho mayor que tú en 20 años, ya chequé. Así que no te desesperes. Y entonces, pues ahora que ella no solamente haya tomado el tiempo de leer lo que escribo, sino también que me diga estas bellas palabras a mí, saliendo aquí me atropellan un autobús, pues ya está. Siento que la misión está cumplida. Y yo quisiera además agradecer a Irene Stoliar. Ella es maestra de español en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y ella fue la que prácticamente me guió para poder hacer la traducción. Yo no hablo hebreo fluido, yo sugerí cómo quería que fuera la traducción en algunas imágenes. Por ejemplo, en la sirena, en hebreo, sirena, la palabra sirena, el sonido, no tiene nada que ver con la sirena del mar. Entonces yo por eso en el texto pero como quería que quien leyera en hebreo entendiera que estaba hablando de ambas cosas, entonces por eso en español utilizo sirena como canto de la hija del mar, porque sirena en hebreo es Bat-Yan, la hija del mar. Bat-Yan. Entonces, yo estas anotaciones se las hacía a Irene Stoliar, entonces ella me decía, yo no pongas mi crédito como traductora porque no lo traduje. Tú me dijiste que querías, entonces lo que hice fue transcribir nada más, pero no es mi traducción. Entonces, bueno, le agradezco a ella, le agradezco a Yamil Merfal, que ella fue quien me presentó a Irene, y además ella me hizo ver varias cosas que yo podía mejorar en el escrito en español para que tuviera una coherencia entendible para el israelí, para quien lee en hebreo. Y le quiero agradecer a Tania Cosío. Tania Cosío es una poeta de Guadalajara. Yo escribía digitalmente en su revista y un día ella me pidió mi teléfono, nada más nos conocíamos por redes sociales y a través de su revista. Entonces me pidió mi teléfono, le dijo, yo estoy en Israel, entonces háblame por WhatsApp, y se comunicó conmigo y me dijo, tienes que publicar. Ya basta de estar escribiendo revistillas en la computadora, tienes que publicar. Y yo creo que el verdadero logro, al final de cuentas, en mi persona es atreverme a que alguien vea lo que escribo, porque para mí el poeta es una especie de paciente en un diván, y quien lo lee es el psicólogo, el terapeuta, que va a interpretar lo que uno va diciendo. Pero en mi caso, el escribir es una forma de sanarme, es una forma de sacar algo que me está dando vueltas en el interior y que quiero soltarlo para que alguien más haga con eso que quiero decir lo que quiero. Hace muchos años tenía yo un vecino en el edificio donde vivía, tenía un vecino médico, un vecino que era alergólogo, y le iba muy bien, tenía muchos pacientes, entonces y el consultorio estaba finamente detallado y todo el mundo sabía que pues era el consultorio del doctor, era alergólogo. Una noche llegó de trabajar, después de hacer el ALE, y sale una muchacha de 16, 17 años del consultorio del doctor. No servía el elevador estaba clausurado, tenía líneas amarillas de policía. Me tocó subir 5 pisos y veo que sale la chica del consultorio y me dice, mataron a mi papá. No, aquí en México. Yo, y cuando vi su mirada y vi su cara entre sorpresa, dolor y solicitud de ayuda, yo lo único que pude decirle, queríamos a tu papá, era nuestro vecino, era nuestro amigo y lo lamento. Cuando
escuchó mis palabras, vi cómo su rostro se relajó y se alejó una tensión que tenía en el momento que la vi por primera vez. Se dio la vuelta y regresó al consultorio de su papá, y estaba ahí la policía y estaban los familiares, en fin. Lo que quería esa muchacha era quitarse 2 toneladas que tenía encima y arrojárselas al primero que pasaba. Y en ese caso, pues, fue un servidor. Yo venía de la radio y venía un poco molesto porque tenía que subir 5 pisos por un elevador que no servía, y entonces recibo la idea dolorosa del cadáver del padre de la muchacha. Y entonces la muchacha agarró su domo, me lo aventó, se metió a su departamento, y entonces yo me subí con ese peso, con la sorpresa, hasta mi casa. Es la primera que tengo para querer expresar lo que hace un poeta. El poeta aquí escribe sus vivencias, sus angustias, sus deseos, el dolor, y se lo avienta usted. Pero de una forma bella, tampoco, de una forma gozosa. Bueno, no lo sé, ¿por qué dices Para mí que? es muy gozoso de Bueno, sí, va. Bueno, yo me asusté cuando me enteré que estaba muerto el papá de esta muchacha, pero pues no pasó de una noticia sorpresiva, no me dolió. El dolor fue de ella, la vivencia fue de ella. Yo aquí hay cosas que ustedes no se imaginan, en qué momento las escribí. En una parada de autobús, en un vagón de tren, en la banca de un parque, en un café en Tel Aviv, y muchas veces sentado en la playa a las 6:30 de la mañana, esperando a un grupo de turistas que tenían que llevarnos a la frontera de Jordania. Lo que yo sentí en ese momento, trato de ponerlo aquí de la mejor manera, pero al final de cuentas, cada persona que se lleve el libro, cada persona que lo solicite a Amazon.com, va a decidir qué hace con lo que busca. Ahora, no nada más es emoción, el poeta debe de saber cómo conjugar y construir las cosas. Una vez me comentó el maestro Chumacero, me dice, escribir una obra es como construir un edificio. Uno es arquitecto de palabras. Con las palabras levantamos construcciones. Entonces, pues sí, yo puedo tener muchos sentimientos, pero si no sé cómo acumular los ladrillos para que alguien se trepe sobre esa construcción, pues entonces no cumplí mi trabajo. Pero al final de cuentas, ¿quién decide? Pues el lector. Y es por eso que para mí es muy importante que ustedes puedan decirme en su lectura lo que piensan, lo que les transmiten, y al momento en que uno toma el poema, pues ya no es mío, ya es de cada quien, y cada quien decidirá qué sentimiento tiene. Me gustaría transmitirles el poema que le hizo tanta gracia a Jenny, y que también menciona a la doctora, sí, el de la luz. Ya ni me acuerdo cómo se llama, porque los nombres me ayudó a ponerlos Tania Cosío, porque yo le decía a Tania, pues yo escribo y no. ¿Ven cómo ya los mío? Ya me lo apropié, pero como que mío, ya no lo escribí yo, lo escribí yo. Y entonces, Tania me daba ideas de poner los nombres, pero yo le digo, no, yo no creo que necesite un poema tener nombre. Muchos poemas le ponen, bautizan al poema con la primera frase, ya se llama el poema. Pero ella me sugería por ser, dice, muchas veces las cosas que tú escribes son ajenas a quien no conoce nada de la cultura judía, entonces sería bueno como una especie de guía ponerle un nombre. También le ponemos un nombre. Y entonces el de la luz se llama Insomnio del Viajante, y entonces dice, Or, con la letra Ain, es para llamar a la piel desde el hebreo. Or, con la letra Aleph, es para llamar a la luz.
¿Qué contrato podría tener la cáscara con la fogata, la estrella con el ciprés? Una noche de conciencia tumbada sobre el lomo de un conejo blanco, en la que desaprendí la lección de ser fuerte siempre, se disipó la incertidumbre cabalística de la equisonoridad. Or en or, porque apareciste en entresueño y me envolviste como párpado al desvelo, y fuiste piel, y fuiste luz. No sé por qué lo escribí. Tania Cosío me dijo, es para la amante, para la mujer que está contigo a tu lado, que te consuela y que te da la piel y te da luz. Es un texto de ella. Pero alguien más me dijo, es Dios. Es Dios porque en el momento en que estás con Goethe, en el momento en que sientes que no puedes ser fuerte en todo, que en algún momento debes decir, sí, con esto no puedo y me duele, y te comprimes corpóreamente como si estuvieras dentro de un útero, te tocas y sientes tu piel, y al sentir la piel, por alguna razón, sientes que tienes la energía, llámenle Dios, llámenle como ustedes quieran, la energía de esa esencia energética que nos acompaña, que nos pone un camino, que no siempre nos gusta, pero que también nos recuerda que no podemos huir a un destino que está trazado. Al final de cuentas, la vida es una sucesión de cosas, una sucesión de exilios. Nosotros decimos lejaim a la hora de brindar las vidas. ¿Por qué no decimos vida en plural? ¿Por qué decimos las vidas? Dicen algunos maestros que porque somos conscientes de que a lo largo de la existencia tenemos pérdidas, tenemos pequeños duelos, pequeñas muertes. Desde que nacemos, cuando salimos de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria, cuando se mueren nuestros primeros amigos, parientes, maestros, cuando nos casamos, dejamos la etapa de la soltería y ya somos hombres o mujeres de familia. Cuando estamos en un trabajo que nos gusta, estable, después nos corren o renunciamos. Cuando cambiamos de país, cuando se mueren nuestros padres, todos esos son pequeños exilios, pequeñas salidas de las que tenemos que siempre estar conscientes. Y el peor error que yo creo que tendríamos que tener es como la mujer de no mirar hacia atrás, porque ¿qué sabor tiene la sal? Salado, ¿no? Salado. Quien mira hacia atrás se paraliza. Una persona que come sal inmediatamente gesticula del desagrado de la sal. Una persona que vive en el pasado y no trasciende el exilio se convierte en una persona desagradable, las facciones se vuelven adultas, pero lo peor todo es que ese pasado no lo dejamos ir, lo tenemos aquí, lo comemos, lo desayunamos, lo tomamos, lo llevamos a nuestras relaciones y entonces no dejamos el exilio, y no dejar el exilio es no crecer. Me voy a permitir leer el último al que se refirió Jenny. Y este poema yo se lo dedico a un amigo que se llama Maher. Maher vive en Jerusalén. Maher, él y yo trabajábamos en una empresa de turismo hasta antes del 7 de octubre. Después de eso, Maher y yo nos hemos vuelto a hablar. Sin embargo, la amistad que tuvimos durante casi un año de trabajar, a mí me ayudó no solamente a transitar de manera más fácil el exilio, sino también para entender lo que ocurre en el Medio Oriente y lo que nadie sabe fuera de Israel.
todo el mundo de la noche a la mañana se convierte en experto en Medio Oriente. Pero no puede ser experto en Medio Oriente en libros o en lo que dice la prensa o lo que un periodista de 2 semanas se le ocurre. Hay que estar ahí con la gente de a pie, la gente de a de veras, la que tiene rostro, la que puedes tocar y la que tiene nombre como Maher. Y entonces, cada 2 veces por semana, Maher y yo recorríamos el desierto del Valle del Jordán, llevando y trayendo turistas de Israel, desde Jerusalén o Tel Aviv hasta la frontera de Sheikh Hussein en Jordania. Ese era nuestro trabajo. Él hablando árabe, hebreo e inglés, y yo hablando hebreo y español, porque eran turistas de Latinoamérica, de España, de Portugal y de Italia. Entonces tuvimos una gran convivencia y ahora que está publicado el libro, Maher va a tener el libro en sus manos y le haré saber que quise escribir el libro con él, porque como me comentó una de las víctimas del secuestro del 7 de octubre en el Kibbutz Be'eri, a pesar de todo, creo en la paz. Y quiero que mi amigo Maher sepa que yo también creo en la paz. Sí, claro, vive en Jerusalén. Sí. Y el poema se llama Hermanos. Sin perder de vista el camino, el conductor árabe preguntó: ¿te gusta Pink Floyd? Confirmé como un niño perdido al que se le consulta: ¿quieres ir a casa? Respondí agradecido. Con un breve movimiento del índice liberó la música que quizá llevaba 1000 años preparando. Wish you were here. Y dejó de ver la carretera para mirarme mientras decía: somos hermanos tú y yo, el día de hoy es nuestro. Sus palabras lanzaron vida que trepó a mis oídos como la tímida lluvia invernal que ascendía a las montañas. Miro mi reflejo en el cristal, hay un niño de regreso a casa, mientras un empedernido sol de millones de años evapora la lluvia, cae sobre la hierba, sobre la arena, sobre los templos, sobre el camino de una hermandad apuntalada, sobre nuestros desiertos y los muertos. El Instituto Cultural México-Israel otorga el presente reconocimiento al licenciado Ricardo Yoshua Silva por la presentación de su libro bilingüe El Océano de los Exilios. Hoy, domingo 26 de mayo de 2024.